Todos lo sabíamos, vos lo sabías, siempre lo supimos y nunca tuvimos pruebas, pero tampoco tuvimos dudas. Hoy tenemos las pruebas. Parece que entre las llamadas a la línea 134, la línea telefónica que se habilitó en el Ministerio de Seguridad para que todas las personas pudieran llamar y denunciar cualquier tipo de extorsión que recibieran de parte de organizaciones sociales, partidos políticos o sindicatos, terminó revelando todavía más pruebas de las cosas terribles que habían pasado. Muchas de las llamadas no solo denunciaban que los sindicatos no les permitían adherirse al paro, además de las denuncias a las organizaciones sociales que ya lo vimos en otro video, parece ser que también se separaron muchísimas llamadas telefónicas que denunciaban que los obligaban a votar a Sergio Massa. Escuchad solo una de las llamadas. Agrupación. Sí, Movimiento de Vida de Comodoro Rivadavia. El referente. Soledad Chiguay Sí. y Mauro Pérez. Son parejas ellos dos. Nos exigían sacarnos la foto en el cuarto oscuro con el voto a Massa, porque nosotros sí o sí teníamos que votar a Massa. Después nos hacían pagar el aporte de 1.000 pesos todos los meses. Cuando había algún bono o algo, nos largaban una rifa, un numerito, sí o sí lo teníamos que comprar, y también nos hacían colaborar, entre comillas, con un paquete de fideo y 1 kilo de carne. Perfecto. Para el comedor. Si nosotros no colaborábamos, nos ponían ausentes y nos generaban un problema a nosotras porque no nos íbamos a percibir el beneficio. Ahora que empiezan a haber pruebas sobre este comportamiento de la política, que ya lo sabíamos que pasaba, es más, se decía, en el transporte de urnas, en el correo, ya te roban 2 o 3 puntos, siempre lo supimos y no tomábamos en cuenta eso, decíamos, bueno, 1, 2 o 3 puntos es inevitable que pase. Todo el tiempo veíamos que los votos no se veían reflejados en los telegramas que luego se subían a internet. La gente se encontraba con que no coincidía la cantidad de votos. Muchas personas denunciaban que habían dejado su voto a tal candidato en una mesa y se encontraban con que ese voto no estaba reflejado en los telegramas que se subían a internet. Todo el tiempo lo vimos, pero ahora vemos verdaderamente lo que es un voto cautivo. El sistema clientelar que generaron durante tantos años es terrible. Los obligaban a sacarse fotos y videos poniendo en el sobre y sellándolo con el voto a Massa. Esto ya se suma también al voto cadena y demás prácticas que se utilizan cuando se vota de esta forma. Por algo estas personas se ponen tan en contra de sistemas de boleta única o el voto electrónico o cualquier sistema que cambie esto. Pero esto nos saca un poco de la duda de qué es lo que estaba pasando, porque no podíamos entender, ¿verdad?, cómo después de la elección tan rápidamente todas las encuestas daban un apoyo tan grande a Milei. En algunos casos llegó al 70% y era demasiado raro. ¿Por qué tanta gente que votó a Massa, porque supuestamente tenía una imagen tan negativa de Milei, ahora lo estaba apoyando cuando todavía ni siquiera había tomado alguna medida o cuando empezó a tomar medidas que supuestamente eran tan malas? ¿Por qué su popularidad crecía? Y ahora empezamos a ver la realidad. Massa no sacó el 44% de los votos, sacó mucho menos. Y yo creo que cualquiera que haya estado en las escuelas de fiscal se habrá dado cuenta de lo que es la maquinaria peronista a la hora de votar. Evidentemente el peronismo sacó mucho menos que eso. Si se hubiera podido denunciar en el momento, esos votos hubieran sido anulados. Estamos hablando de personas que fueron a votar coaptadas de su libertad. Estaban obligadas a votar a un candidato. No tenían la libertad de elegir. Eso es lo que estas personas llaman democracia. Coaptando la libertad de una persona a votar al candidato que quieran. ¿En qué siglo vivimos? Pero lo que más duele es retrotraernos y ponernos a pensar cuántas veces pasó esto. Y llegamos a preguntarnos, ¿verdaderamente Alberto Fernández sacó el 48% en la primera vuelta? ¿Cuántos de esos votos fueron captados? Y actualmente, ¿cuántos legisladores y diputados que están constantemente poniendo palos en la rueda contra la ley Bases llegaron verdaderamente sin coaccionar a sus votantes? Ponete a pensar entonces también cuántos gobernadores, cuántos municipios, cuántos concejales están ahí luego de haber coaccionado constantemente a sus votantes. Y lo más doloroso de todo es saber que esto sí va a quedar impune, porque desgraciadamente ya no tenemos forma de hacer renunciar a los funcionarios que ya han tomado juramento. Evidentemente tenemos una oportunidad única con Javier Milei de destapar todo este tipo de cosas y de entender el daño que nos ha hecho el populismo en Argentina.
a nivel político, socioeconómico, cultural y el peor de todos, el educativo, porque el daño que le han hecho a la educación no fue ningún accidente, porque este tipo de prácticas no podría llevarse a cabo en una sociedad políticamente bien educada. ¡Viva la libertad, carajo!